Buenas tardes, Antonio. Es un placer estar en Vitoria. He venido ya unas cuantas veces y me encuentro muy a gusto. Quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho Antonio y que ha hecho Guadalupe Lopetegui para que yo esté aquí, porque dedicándonos al mundo universitario sabemos que organizar una conferencia supone muchos trámites, ¿no? Y quiero también, a Antonio le conozco desde hace muchos años, muchísimas gracias por la presentación, es que son muchos años los que tengo yo, más que nada. Pero sí quisiera mencionar que con Antonio he colaborado en alguna ocasión, siempre por propuestas que me hace, y son propuestas muy atractivas, me saca de mi lugar de confort, ¿no? Que son casi siempre mis Julio Claudias, Cleopatra, y me plantea temas que en principio siempre me sorprenden, pero luego los acabo haciendo y aprendo mucho y los disfruto mucho, ¿no? Recordaba hace años un coloquio que hubo aquí muy interesante en el que yo hablé de Chicotti, porque Chicotti había hecho una historia de las mujeres en el siglo XIX, de las mujeres de Roma, aprendí mucho. En otra ocasión me dijo, ¿por qué no trabajas sobre Ellen Harrison?, que tampoco me había parecido a mí una autora excesivamente interesante, y lo es, era una pionera en la historia de las mujeres. Y ahora, cuando me dijo, procura hacer algo que relacione el mundo antiguo y presente, mitos del mundo antiguo y presente. Pues a lo mejor las Sabinas, que jamás había abordado este tema como para preparar una charla, pues lo he disfrutado mucho, muchísimo. Espero transmitir mi entusiasmo preparándola en la exposición, ¿no? Pero gracias, Antonio, y gracias, Guadalupe. Pues efectivamente quiero hablar sobre el mito de las Sabinas, que reflexiona sobre la guerra y la concordia, pero no ceñirme solo a cómo se ve en la literatura grecolatina, sino cuáles han sido esas imágenes en la cultura de Occidente. Debo decir que yo nunca me había enfrentado a este tema y me ha sorprendido mucho lo que he encontrado, ¿no? Que ha interesado del mito a pintores, que es en lo que me voy a centrar, pero también quedan, siempre pienso que cuando asistes a una conferencia te puede escuchar a alguien que tire del hilo y vaya por otros derroteros. Entonces, la literatura es muy interesante, la pintura lo es mucho más, desde luego, más lucido, pero la literatura lo puede ser, el cine también lo puede ser, hasta la música. Es un mito como muy intemporal. Contaré cómo es el rapto de las Sabinas, esos hechos que son significativos y que conviene mencionar, y de esos hechos cuáles son los que se trasladan a la cultura de Occidente, que va a ser siempre el mismo, y por qué esa leyenda de las Sabinas atraviesa el tiempo, porque algo que pudo suceder, según los romanos, en el año 753 a.C., todavía Picasso, en el año 1962, vuelve a esas Sabinas, ¿no? O lo vemos en el cine. Ese mito de las Sabinas alude, en primer lugar, a una situación de violencia que preside los orígenes de la fundación de la ciudad, los orígenes de Roma. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un mito que habla de barbarie, de alguna manera, y esa barbarie está muy presente cuando se funda la ciudad de Roma. Y muchas veces nos aproximamos a esos orígenes de la ciudad sin percibir en toda su dimensión lo que nos está contando Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso u otros autores. Nos cuenta que Marte, divinidad, viola a una vestal y virgen. Nos cuentan esas leyendas que Rómulo mata a su hermano, que hay un fratricidio. Nos cuentan que Lucrecia es violada y se tiene que suicidar para que surja la República. Es una época de la historia de Roma muy primitiva, de alguna manera impregnada de barbarie y de violencia, que es una violencia física, ¿no? De todos estos mitos, los que voy a volver de alguna manera a ellos muy brevemente, el rapto de las Sabinas acaba siendo posiblemente uno de los más poderosos, de los que más marcan, más gustan incluso, al menos en la historia de la pintura, de toda esta serie que yo he mencionado. Tiene un gran poder este mito, atrae mucho, porque se mueve de alguna manera entre la guerra y la paz, la violencia y la concordia. No solamente es guerra, hay un final que tiene éxito, es decir, hay un final que conduce a una armonía social, ¿no? Entonces, quizá este final, aparte de otros ingredientes, ha hecho que el mito de las Sabinas haya pasado de esa literatura greco-latina a muchas imágenes de la cultura de Occidente. Eso es lo que intentaré tratar, ¿no?
Y menciono en primer lugar dos imágenes que para mí son muy poderosas y que prácticamente, aunque sea de cultura general, no necesita ser persona experta en historia antigua, para ver que la obra de Nicolas Poussin o la obra de Jacques-Louis David marcan dos hitos fundamentales: cómo comienza el mito de las Sabinas y cómo acaba. Acaba con un rapto, que es una violación, y finaliza con esa figura emblemática de una Ercilia, que es muy controvertida, pidiendo la paz en el campo de batalla. Son dos imágenes realmente poderosas. Y poderosas en Occidente, pero también lo fue, este mito fue poderoso en el mundo antiguo, porque si se hace un pequeño rastreo de los autores grecolatinos que se interesaron por el mito, quizá resulta muy llamativo que casi todos se ocuparon en algún momento del mito. Los relatos más amplios figuran en la obra de Tito Livio, Natura Condita, en la biografía de Rómulo, que nos presenta a Plutarco, pero también en Dionisio de Licarnaso, que, como sabemos, copia mucho a Tito Livio. Son tres relatos muy extensos para lo que estamos acostumbrados quienes somos especialistas en el mundo antiguo, pero también hay otros datos que a veces pueden ser controvertidos, porque prácticamente Dionisio copia a Tito Livio y Plutarco aporta un poco más porque lo inserta en la biografía de Rómulo, pero también Ovidio habla de este asunto, si bien da una información que es imposible de demostrar, ¿no? Es decir, habla del teatro, el lugar donde fueron raptadas. Cicerón es muy interesante en esa breve referencia que hace a todos los hechos que protagonizaron estas mujeres o que se les atribuyen, porque habla del origen de la aristocracia que se va a quedar con las mejores mujeres. Pero también Virgilio, Varrón, Apiano, Valerio Máximo, Plinio, hasta autores que ya se mueven en el ámbito del cristianismo, como Agustín de Hipona. Una larga serie de autores que vuelven a este mito, que cuentan algo del mito, ¿no? La primera pregunta, pero yo voy a dejar mi conferencia también con una pregunta, es ¿por qué este mito? ¿Por qué gusta tanto este mito, ¿no? Y yo creo que es por esa imagen que proporciona de lo femenino, no solamente de unas mujeres concretas, sino una imagen de lo femenino que son víctimas porque son raptadas, no quieren ser raptadas, pero luego se transforman en agentes de paz, buscan la paz, una paz que podemos calificar incluso de paz social, diría yo, ¿no? Y unas mujeres que son violentadas olvidan esa violencia de la que han sido víctimas porque al final se impone un derecho, una defensa a ultranza de lo que sería su familia, sus hijos, sus hijas, sus hijos, habla siempre masculino por parte de los autores grecolatinos, pero también de la familia paterna y de la familia conyugal, porque eso va a propiciar el bienestar de Roma, el bienestar del Estado, de la comunidad o, si me permiten, de la patria. Estos son esos ingredientes que convierten la leyenda en poderosa. Recuerdo muy brevemente los hechos. Me costó muchísimo trabajo seleccionar los textos significativos. Me encantaba lo que decía Plutarco de Rómulo y me voy a ceñir a Livio, pero sería muy interesante también haber elegido algún texto más de Rómulo. Lo que pasa que si no, la conferencia se hubiese alargado demasiado y ya me llamó Antonio la atención, traes muchas cosas, ¿no? Voy a intentar sintetizarlo. Siguiendo ese relato de Tito Livio, que coincide con Dionisio de Licarnaso y muchos datos también en la biografía de Rómulo, hay una razón por la que Rómulo decide e insta a sus ciudadanos, a los que le están acompañando en la formación de la creación de la ciudad, a que hay que robar mujeres. Los hombres solos no hacemos nada, podemos tener una ciudad, pero esta ciudad no nos va a sobrevivir, necesitamos mujeres. E intentan pedírselas a sus vecinos, pero no se las dan, entonces las van a coger por la fuerza. Este lo comenta con detalle Tito Livio, ¿no? Y al negarse sus vecinos a entregarles sus mujeres, organiza un plan, y decide Rómulo que va a traer a sus vecinos, entre otros a los sabinos, a Roma, y organiza una fiesta, que es la fiesta de Consualia, de la que hablaré, para desencadenar ese rapto que no esperaban sus vecinos, porque entonces raptar a sus mujeres era atentar contra un derecho que era muy respetado en el mundo antiguo, y sobre todo no solamente los romanos, sino que tenemos muchos ejemplos en la literatura griega, que es la hospitalidad, ¿no? Entonces,
aprovechando una fiesta que se dedica a Consus, cerca de un enclave que está cerca del Circo Máximo, a una señal les había dicho: en cuanto yo me quite la capa, según algunos textos, procedéis a raptar a las mujeres, aunque sea contra su voluntad, y así fue. Y una vez que las hayáis raptado, pues se quedarán con nosotros. Es muy significativo este hecho porque las mujeres son raptadas, quieren deshacerse de sus atacantes de alguna manera, pero sus parientes, que serían sus hermanos o sus padres, las dejan solas, se van. Este es un detalle también muy relevante del relato, porque tienen miedo y se van. Y las mujeres acaban quedándose en Roma con sus raptores, ¿no? Es interesante también saber que Rómulo se compadece hasta cierto punto de estas mujeres y les dice: no os preocupéis, vamos a convertiros en esposas, vamos a casarnos con vosotras, ¿no? Y vais a tener una familia, os necesitamos para que seáis las madres de nuestra descendencia, ¿no? Entonces, esto es lo que les dice a ellas, y después de un tiempo acabarán convenciéndose de que ha sido así, pero lo que se genera en Roma tras este rapto es un ambiente de guerra. Los sabinos van a formar coaliciones con sus vecinos y van a enfrentarse, intentan recuperar a esas mujeres. También hay un problema de conquista de territorios, ¿no? Entonces, Roma empieza una guerra o varias guerras contra sus vecinos, y contra los últimos, contra los que lucha, es precisamente contra los sabinos. Esas imágenes que pueden ser perturbadoras porque son mujeres que aparecen primero raptadas y luego en el campo de batalla con sus bebés, de alguna forma están reproduciendo lo que dicen los textos. Sus padres y sus parientes próximos, padres y hermanos, llegan cuando ya estas mujeres han tenido familia, han tenido descendencia, ¿no? Entonces, es muy importante este tiempo que transcurre porque van sucediendo una serie de episodios que van alumbrando una ciudad, que van haciendo que se van construyendo mitos que tienen que ver con el orden religioso, con el orden social, y que se van gestando en ese momento, que digo posterior. Según las fuentes, esto habría acontecido al poco tiempo de la fundación de la ciudad, que si hacemos caso a las fuentes literarias, cosa que no podemos hacerlo, sabemos bien que la arqueología nos dice otras cosas, habría sucedido en el año 753 a.C. Sorprende este episodio del rapto y la violación, pues en el relato de Tito Livio o de Dionisio de Halicarnaso es un episodio más, porque, insisto, Rea Silvia había sido violada. Pero estos episodios violentos que suceden en Roma tienen siempre una justificación. El rapto de las Sabinas lo va a tener también. Efectivamente, Rea Silvia, que es vestal, que es virgen, es violada, pero gracias a eso Rómulo y Remo tienen un origen divino, porque el violador es un dios. Es la única manera de garantizar un origen divino de estos personajes. Y Rómulo será rey y adquirirá, después de muerto, la apoteosis. No tienen ese origen por parte paterna divino, ¿no? Hay casos también de violencia que nos pueden sorprender y que son episodios casi contra natura, ¿no? Que se abandone a estos niños en el bosque, que aparezcan junto a una loba. Estamos acostumbrados a la imagen de la loba capitolina, casi nos provoca ternura. Es una loba, es un animal salvaje, y se crían en el bosque, ¿no? Seguimos con relatos de violencia. ¿Qué comentar de la biografía del final de Servio Tulio, es decir, la muerte atroz de este personaje según las fuentes? E insisto, la violación que vuelve otra vez a reproducirse en la historia de Roma con el caso de Lucrecia, y que ella prefiere morir antes de vivir como esposa de un no honorable, es decir, por eso se suicida. Entonces, estos episodios son muy conocidos también y nutren imágenes pictóricas de Occidente, pero no con la fuerza, ni con la intensidad, ni con la cantidad, si hablamos de número de obras, con la que nos encontramos cuando hablamos de las Sabinas. La seducción de Rea Silvia por Marte inspiró a Rubens, que muchas obras de Rubens sabemos que están inspiradas por mitos antiguos, pero no está tan presente. El abandono de los niños de Rómulo y Remo en el bosque también inspira otra vez a Rubens, y hay un cuadro de Rubens, pero aunque es algo traumático y una situación casi que es terrible, esto no está tan presente. Y siguiendo con estas leyendas de violencia, el caso de Lucrecia sí que ha llamado la atención. Entonces,
tanto el suicidio como la propia violación, más el suicidio, porque el suicidio es aleccionador. Una mujer violada no puede seguir siendo la esposa legítima de un romano, de un noble romano, porque, entre otras cosas, puede haber quedado embarazada y ese hijo ya no es de su esposo. Lo mejor es que se suicide, que se mate. Esa es, de alguna forma, una lección que se puede querer transmitir. Entonces, esta imagen que está en el Prado, de Eduardo Rosales, siempre que se piensa en Lucrecia, se está pensando en esta mujer acompañada de su padre, de su esposo, y que se da muerte, y que no lo pueden evitar, ¿no? Pero que hablan de violencia. Lo que sucede con el mito de las Sabinas, frente a estos que estoy señalando, es que es un mito, evidentemente esto no sucedió, pensamos que no sucedió, y que genera otros mitos en la propia sociedad romana. De este mito se genera un modelo de organización religiosa, un modelo de organización social. Estás leyendo estos textos y están transmitiendo una propaganda muy clara en ese sentido, ¿no? Los dioses, porque son dioses, están protegiendo a Roma, al soldado romano, a Rómulo, ¿no? Y están protegiendo a este ejército que vence en el campo de batalla. Y los romanos, ¿no?, evidentemente saben desde el primer momento, gracias a la apreciación que se nos presenta en la imagen de Rómulo, que hay que agradecérselo a los dioses. Y entonces estos dioses ayudan a los romanos, inmediatamente van a tener un templo como señal de agradecimiento y unas fiestas, ¿no? Roma vence, y es una lección que se durará durante muchos siglos, y Roma somete siempre a sus enemigos. Empezamos con Rómulo, y Roma castiga la traición. Esta lección también se aprende, y es muy curioso que una de las grandes traidoras que aparecen en las leyendas de Roma sea una mujer, sea Tarpeia. Aunque hay cierta controversia sobre Tarpeia, parece imponerse la traición más que la ayuda a los romanos, ¿no? Junto a esta cuestión, religión, guerra, también es muy importante, porque estas lecturas las puedes hacer de esta historia, que empieza a difundirse un concepto de familia y el papel del matrimonio. Se necesita una familia porque es el pilar de la sociedad, y una familia está compuesta por hombres y por mujeres. Al no tenerlas hay que raptarlas, pero sin familia los romanos no hacen nada, ¿no? Entonces, es tan importante este mito que de hecho se ha llegado a pensar por algunos investigadores que el ritual del matrimonio, que implica también coger a la esposa en brazos, podía tener un sentido y explicarse por el mito de las Sabinas, ¿no? Entonces, ¿qué se deriva de este mito? Pues una realidad social, una práctica social. Las mujeres romanas, después de lo que hacen las Sabinas, tienen un rol muy concreto: ejercer la maternidad, trabajar el telar, que eso también se dice en las fuentes, y, muy importante, pueden también contribuir a la defensa de la patria. Así lo va a hacer Ersilia, ¿no? Entonces, es un mito muy significativo que no se puede ceñir al momento del rapto, va mucho más allá. En este mito sabemos, en las biografías de Rómulo, que efectivamente hay una serie de fiestas primitivas que hablan de esa sociedad pastoril, Parilia, Lupercalia, también muy interesante, pero aquí aparecen dioses y fiestas muy significativos, vinculados al ámbito de la guerra, el Júpiter Feretrio y el Júpiter Stator, y fiestas que van a ser fundamentales en los rituales femeninos, como va a ser la devoción a Juno Luquina, la diosa que ayuda en los partos, y la fiesta que exalta precisamente ese papel maternal atribuido a las mujeres, que es Matronalia. A estos dioses y a estas diosas, lo que está diciendo Rómulo es que hay que honrarlos, es decir, necesitan muestras de agradecimiento, muestras de que de alguna manera reconocemos ese papel de superioridad y esa ayuda que están prestando a Roma. Para que sigan prestando esa ayuda a las divinidades, a la población romana, hay que hacer gala de la pietas, los deberes que tiene un romano o una romana con las divinidades: honrarles, dedicarles templos y acudir a sus fiestas. La pietas, aunque no esté formulada explícitamente, está muy presente en este relato, de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, se dedica mucha atención en este mito a Consus y a Consualia, que no son fiestas
que se siguieron practicando, porque luego hay fiestas muy primitivas, vamos, de la Roma primitiva, que siguen existiendo, pero no tienen la popularidad que pueda tener, por ejemplo, Saturnalia o la propia Matronalia o otras fiestas que aparecen después, ¿no? Y es muy significativo el homenaje que se hace a Consus y la organización de una de las primeras fiestas romanas dedicadas a los dioses, que es Consualia. Voy a poner siempre, me imagino que la mayor parte de las personas en el público seguramente que conocen muy bien Roma, seguramente, entonces quiero señalar las ubicaciones de los lugares a los que me voy refiriendo. Consus era un dios que no sabemos muy bien si era solamente un culto agrícola, pero está muy vinculado a los caballos. Parece que sí es agrícola porque había dos fiestas, 2 días en los que se celebraban las Consualia, 2 días al año. Una en agosto, el día 21, y otra en diciembre. No es casualidad, los romanos nunca hacen las cosas, jamás las hacen por casualidad. ¿Por qué en agosto? Porque era cuando se recogían las cosechas. ¿Por qué en diciembre? Porque era cuando se abrían los hilos, ¿no? Y el dios Consus, por eso quizá perdió popularidad, tenía un altar no en el propio foro, sino un poco lejos, en el Circo Máximo, en la zona más alejada. Y el altar de Consus, esto habla del primitivismo de este ritual, no estaba sobre la superficie de la tierra, era un altar subterráneo. Y solamente se abría, como los hilos, porque muchas veces el trigo se podía almacenar ahí. ¿Cuándo eran las fiestas? Se abría el altar, se quitaba la tierra y se exhibía, de alguna forma se honraba a la divinidad. ¿Y cómo se honraba? Con carreras de caballos, que también exhiben esa fortaleza y esa popularidad que tuvieron estas prácticas entre los romanos, ¿no? Y el mundo ecuestre está muy presente, no solamente el caballo, asnos, mulas que circulaban, y parece ser que esos 2 días no se utilizaban ni los asnos, ni las mulas, ni los caballos, se les dejaba descansar. Esa es la cuestión. ¿Por qué las Consualia? Porque le permitía a Rómulo, al atraer a agentes de otras poblaciones, organizar carreras, exhibir estas carreras que tenían mucho éxito, y mientras los pueblos vecinos, entre otros los sabinos, miraban en los desfiles de los carros o de las carreras de caballos, aprovecharon los romanos para robar a las sabinas. Entonces, quería tenerlos entretenidos y la razón era esa. Entonces, Consualia y Consus están presentes, muy presentes en este detalle, en este episodio. Y así lo cuenta Rómulo, así lo cuenta, Tito Livio, cuando habla de Rómulo, que dice que cuando llega el momento del espectáculo y la gente está entretenida viendo esas carreras, pues se desata la violencia, da la señal, es decir, que Rómulo estaba de acuerdo con sus compatriotas, y la juventud, los jóvenes, van a raptar a las doncellas. El término rapto aparece constantemente, ¿no? La mayor parte de ellas fueron raptadas por aquel con el que se habían topado, es decir, no había se hacía de forma indiscriminada, ¿no? Y lo mismo daba que fuesen senadores o gente de la plebe. Todo el mundo necesitaba esposa, aunque, según Cicerón, tenían prioridades, ¿no? Y es muy importante esta frase de Livio cuando dice: turbado el espectáculo por el miedo, los padres de las doncellas huyen afligidos, aquejándose, esa es la frase del traductor, o quejándose de que se habían violado las leyes de la hospitalidad. E invocaban a Consus, pero Consus es un dios romano, proteger a los romanos, no a los sabinos, se tienen que ir, ¿no? Y para las raptadas no es menor la esperanza respecto a sí, ni menor la indignación. Es decir, aquí está revelándonos que ellas no querían, es decir, no deseaban, no hay consentimiento en este episodio, ¿no? Luego, a partir de este momento, no son los sabinos, sino los amigos de los sabinos los que van a luchar contra Roma. El pretexto es que ellos también quieren recuperar o salvar el honor de las sabinas, se enfrentan a los romanos, pero los sabinos siguen ahí. Y ahí se cuentan varios episodios de cómo se enfrenta a Acrón, un rey de un pueblo vecino, y lo vence, y esto significa, hay una victoria militar contra ese pueblo vecino, un altar a Júpiter Feretrio, que no sabemos dónde está. A las fuentes no son claras, parece que está cerca de la cima del Capitolio, pero hay una controversia entre los arqueólogos. Es muy importante este Júpiter que está constantemente apareciendo, Júpiter bajo múltiples advocaciones, y Feretrio, que tiene que ver con féretro, por cierto, es el que lleva, el que conduce, en principio, puede tener otros significados. Entonces aparece Júpiter Feretrio, siempre Júpiter, y en principio
algunos dicen que está aquí muy cerquita del foro, pero con certeza no lo sabemos, eso tendríamos que saberlo. Pero hay un lugar de culto, un altar que ahí se dedica, ¿no? Esa guerra es omnipresente en los años inmediatamente posteriores a la toma de las Sabinas. Cainineses, los crustuminos, los antegnates son los pueblos que mencionan las fuentes para decir, antes de los sabinos, los romanos se enfrentaron a estos pueblos. Y nos van contando estas fuentes que van conquistando territorios y van creando colonias, por cierto, cosa que es un proceso muy posterior. Estas divinidades, entonces, están protegiendo al Estado romano. Les permiten vencer al enemigo y les permiten conquistar un territorio. Roma es una ciudad, pero en Roma necesita territorio. Y aparecen estos tres dioses en el relato muy significativamente. Consus, que es ese culto que acabo de mencionar, Júpiter Feretrios, que por la relación que tiene con Féretro, a mí me gusta más me parece que puede tener más relación con el verbo ferre, aunque algunos dicen que también significa herir, Y Júpiter Stator también, que aparece cuando ya Rómulo vence a su enemigo Sabino, como es el que controla a los que huyen, porque no pueden huir, ¿no? Las fiestas que derivan de aquí serían Consubalia y que sería supuestamente más antigua, y luego veremos el valor que tiene Matronalia, que es una fiesta de mujeres. Junto a estos aspectos religiosos del mito, me gustaría señalar algo en lo que inciden casi todos los investigadores y las investigadoras que se han ocupado del rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas y el matrimonio es un tema muy presente en la historiografía, olvidándose, desde mi punto de vista, cuestiones religiosas como las que acabo de mencionar, que también son relevantes, ¿no? Y se dice que si los romanos cogían a las mujeres cuando se casaban, un ritual del matrimonio romano era tomarlas en brazos para que las mujeres, cuando llegaban a la casa del marido, abandonada la casa paterna, pasaban a ese hogar conyugal, las mujeres no podían tocar el umbral. Y entonces, supuestamente, esto era porque así había sucedido con las Sabinas, y se recordaba ese episodio. Si estudias las religiones, sabemos que todo lo que es frontera, límite, siempre es temido por los griegos y por los romanos, pero también por los griegos. Entonces, el umbral de la puerta se untaba con aceite, con grasa, posiblemente porque se temía, es decir, había un límite y puede tener una simbología muy clara. En última instancia, sea porque lo hicieron las Sabinas, sea porque tiene un componente religioso que no tiene por qué no tiene por qué chocar, a partir de ahí se decía que el matrimonio romano tenía que seguirse la ceremonia con este gesto que todavía hemos visto hasta la saciedad, coger a la mujer en brazos en el momento del matrimonio. Y también es muy importante que en las bodas romanas se cantase lo que llamabas el talasio, que es igual que el himeneo, es un poema. Y el talasio tiene que ver con un personaje que aparece en las fuentes. Talasio era un hombre muy rico, según las fuentes, que va a casarse con la Sabina de mayor belleza. Entonces, las Sabinas eran jóvenes, salvo el caso de Ersilia, que no lo sabemos muy bien, y entonces deciden que, como es el más rico, se va a casar con la más hermosa, y de Talasio, del nombre de Talasio, viene el nombre también del poema, de la canción que se recitaba, ¿no? A partir del momento de la boda, empiezan las mujeres a estar en ese hogar romano, teóricamente, voy a decir, haciendo trabajos domésticos, pero la matrona no trabajaba mucho, sobre todo si era aristocrática. Entonces, este cuadro, que está en el Congreso de los Diputados, en depósito, por cierto, refleja bien un ambiente que podía haber muy edulcorado de esas mujeres, ¿no? Y sobre todo, hay un dato importantísimo. Las mujeres y el telar es una identidad que existe en la concepción de lo femenino en toda la sociedad antigua, tanto el mundo griego como el mundo romano. Cuando pensamos en Penélope, inevitablemente la vemos con el telar. Pero no solamente las mujeres griegas, las mujeres romanas también. Y observamos, por ejemplo, cómo en el mosaico de la Villa de la Olmeda, que es impresionante esta villa, aparece un mosaico donde se reconstruyen objetos que se utilizan las mujeres en el telar, ¿no? La lana, el uso, las agujas. Y hay otra imagen, que es una imagen a las que nos dedicamos al estudio de las mujeres del mundo antiguo, sobre todo si son romanas, pocas veces dejamos de presentar en cualquier exposición que hagamos sobre las mujeres. Buscamos cómo, porque es una imagen, desde mi punto de vista, extraordinaria,
que es la pintura que se puede ver en la pared izquierda de la Villa de los Misterios de Pompeya. Es muy bonita. Pero al margen de esta cuestión vemos a las esclavas con el telar, que también eso me interesa mucho. Livia supuestamente hacía los vestidos de Augusto, pero bueno, yo no veo, lo dije muchas veces, no veo a Livia tejiendo, es decir, me parece que se dedicaba a otros asuntos. Y aquí está claro, la matrona dirige la escena doméstica y las que están con las telas son las esclavas, ¿no? Entonces, pero el telar y la mujer atraviesa el tiempo y la imagen de la Villa de los Misterios es del siglo I después de Cristo y el mosaico de la Villa de Olmeda es de la época imperial. Sí pongo el telar porque más de una vez me han preguntado lo de las pesas de telar, la gente muchas veces no lo sabe, no sé, pero bueno, me imagino que aquí la mayoría sí. Para saber si hay un telar en una casa lo que tenemos son las pesas, ¿no? Entonces es muy interesante esta reproducción que hay en el Museo de Segovia, ¿no? Entonces este ambiente familiar es el que imaginaban los antiguos romanos, que es una recreación muy posterior casi de la época imperial o del final de la República. Rómulo ha raptado a las sabinas, pero no para abusar de ellas, sino para convertirlas en esposas dignas. ¿Para qué casarse con ellas? Les da dignidad, van a contraer matrimonio, ¿no? Entonces van a compartir los bienes que tengan, van a compartir la patria y los hijos van a ser los hijos del esposo, pero también de ellas. Van a ser esposas, mujeres dignas, respetables, ¿no? Dedicadas a la casa y dedicadas al telar. Entonces, como superar esa ignominia que ha supuesto el rapto que conllevó la violación. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quieren los romanos es formar una familia. Y las mujeres tendrán que ser la mater familias junto al pater familias. Tenemos aquí una pintura también de Alma Tadema, que ha hecho pinturas como muy dulces, muy idealizadas también, pero que son a mí me gusta mucho Alma Tadema. Y aquí es una imagen de una familia romana. No tiene muchas, le gusta mucho además con protagonistas casi siempre en femenino, ¿no? Pues va a honrar a las mujeres y después de lo que hacen las matronas lideradas o encabezadas por Ersilia, como muchas fiestas tenían que ver con el ámbito castrense, va a crear la primera fiesta con presencia femenina, que van a ser las matronalia. Es la fiesta religiosa femenina más antigua que se conoce, ¿no? Se celebraba el 1 de marzo, cuando empezaba el año antiguo, el que creó Numa, y era una fiesta en la que se homenajeaba a la mujer, a la madre de familia, con regalos. Entonces había una fiesta doméstica en casa, pero también tenían que ir al templo. Iban al templo de Juno Luquina, que es la diosa que les ayuda en el momento del parto, cuando los bebés salen a la luz, y en teoría ya tenía templo, pero el templo de Juno Luquina, que está en el Esquilino, se data su fundación en el siglo III antes de Cristo, creo que en el 278-276. Pero esa familia romana es muy importante, es lo que se dice que quería Rómulo, ¿no? Con todo esto, lo que nos está transmitiendo el relato es unas sabinas que primero son hijas, que están ligadas a esa familia paterna, luego se ligan a la familia conyugal, son esposas dignas. ¿Y por qué? Porque tienen que ser madres de esa descendencia que quieren Rómulos y sus conciudadanos, ¿no? Y las mujeres siempre van a estar al servicio de esos parientes masculinos. Obedecen al padre, obedecen al esposo y cuidan a la descendencia. Y para hacerlo tendrán que buscar siempre el equilibrio y la concordia. Y como actitud muy típica de madres y de madres que también sirven a la patria, hay otro dato muy revelador desde mi punto de vista en este relato, y es que las mujeres van a hacer cosas que no consiguen los varones. La guerra hay que evitarla. Rómulo no ha sido capaz de convencer a los sabinos de que no ataquen Roma, que ellos tienen a las sabinas, pero son sus esposas y son mujeres dignas y no merece la pena esa guerra. Y serán estas sabinas las que convenzan sobre todo a sus padres y a sus hermanos para decir, a evitar la guerra, estamos bien aquí, ¿no? ¿Y cómo les convencen? Esta escena es muy emotiva, y es cuando estas sabinas salen al campo de batalla y salen como mujeres que están exhibiendo esa maternidad. Para conmover a los que están en el campo de batalla, las mujeres salen con sus hijos y con sus bebés. Casi siempre que se representan niños también, ¿no? Entonces hay un momento,
La suplicante, que es la Sabina al final del relato, es una suplicante que quiere provocar la emoción de los que están en litigio, que son los romanos y sobre todo los sabinos. Y esto es un comportamiento también femenino, pero que tiene éxito, en la búsqueda de esa madre doliente que va a lograr lo que no logran pactos y alianzas de otro tipo, ¿no? Y en esta forma, en este afán por buscar ese éxito en las negociaciones, el discurso de Ersilia es un discurso absolutamente sobrecogedor, ¿no? Primero, es ella la que dice a los romanos, que son sus esposos, y a los sabinos, que son sus padres, que son ellas las causantes de la guerra y que no quieren ser las causantes de las muertes de los maridos y de los padres, porque si se quedan viudas o se quedan huérfanas, ¿qué va a ser también de los hijos, ¿no? Pero describe un ambiente en el que están las mujeres que no es el habitual, ni va a ser nunca el habitual en Roma, que salen al campo de batalla, y salen revuelto el cabello, rasgadas las vestiduras, porque eso significa duelo, significa dolor, ¿no? Pero como tienen una causa justa, avanzan por el campo de batalla. Esta descripción es recurrente, es decir, que la describe Tito Livio, pero también aparece en la vida de Rómulo de Plutarco y lo reproduce, como no, Dionisio de Halicarnaso. Entonces, este discurso es muy interesante, conmover, ¿no? Y cuando pensamos en ese final de la historia de las Sabinas, al fin, más que el rapto, que está ahí, que queda ahí, la imagen potente es la de Ersilia. Ersilia en el campo de batalla, con estos bebés, que casi, insisto, son casi siempre niños, y que es algo imposible, es decir, cualquier madre que tenga un mínimo de sensatez, lo que no se le ocurre es llevar al campo de batalla a sus hijos recién nacidos casi, ¿no? Entonces, pero le importa porque pide la paz. Entonces esa imagen de la paz ha sido pues muy recurrente, incluso desde los estudios de género, la historia de las mujeres, cuando se iniciaba hace ya muchos años, nos gustaba mucho recuperar el personaje de Ersilia porque ligaba lo femenino a la paz, ¿no? Entonces, esa paz, que es una paz frente a un enemigo que no tiene por qué ser el enemigo, porque se puede fusionar, no merece la pena cuando son de la misma familia, de alguna manera, ¿no? No entro en el personaje controvertido de Ersilia porque ahí las fuentes discrepan. Parece ser que la única mujer casada que había sido raptada, que podía acompañar a su hija y que se queda con su hija cuando es raptada. Otros, la idea más común es que fue la primera mujer de Rómulo, que incluso llegó a tener hijos, pero hay muchas controversias sobre el personaje, ¿no? Al final, después de esta acción femenina, la guerra acaba y pactan los romanos algo que parecía inconcebible, ¿no? Que los sabinos se queden en Roma, que haya dos reyes, Rómulo y Tito Tacio, que los sabinos se incluyan en la ciudadanía de Roma y se funda una nueva ciudad con sabinos y con romanos, ¿no? Premian a las sabinas, sí, hasta el punto de que se dice en algunas fuentes, que es muy controvertido, que Rómulo dijo, pues para reconocer a estas mujeres vamos a nombrar las curias, que son unidades sociales y con trasfondo político, diríamos, marca la organización política de la ciudad también, que lleven los nombres de las sabinas. Pero es que no, las curias son 30, y las fuentes nos dicen que algunos que podían ser 30, otros 527 y otros 683. A mí me hace gracia porque dicen, no, es que eran 500 sabinas las raptadas o 683. Esto es absurdo, desde que se inventan cosas y se inventan estos datos, ¿no? A partir de este momento, las sabinas, ya impuesta la paz social en Roma, son exempla matronarum, son ejemplos de lo que tiene que ser una romana. Están satisfechas con ser esposas de romano y madre de su descendencia. Se convierten en ciudadanas y a partir de ahora tienen que seguir sirviendo al Estado, como lo han hecho en este momento, buscando la paz y el bienestar social, ¿no? Entonces, esa imagen de mediadora es una imagen también muy buscada en las fuentes, y sabemos de mujeres que fueron mediadoras. Hay otro personaje que es totalmente histórico, y como decía Antonio, en algún momento sí me he dedicado a él, es muy interesante, que es Octavia. Octavia fue la gran mediadora entre Augusto y Marco Antonio. Se retrasó el desenlace de la guerra civil última por una gran labor, porque se utilizó mucho la figura de Octavia, que era hermana de Augusto y esposa de Marco Antonio, ¿no? Todos estos ingredientes forman el mito, y este mito no se agota en esos orígenes, sigue recreándose por los romanos y luego en Occidente. Muy rápidamente daré algunas pinceladas.
Es muy llamativo que en Roma se cree una basílica por la gens Emilia, que empieza a gestarse en el siglo II, pero se graban ahí unos bajorrelieves muy interesantes que eran conocidos y que se mantienen durante todo el imperio, porque esta basílica se destruyó en el siglo IV. Y el mito de las Sabinas se graba en esa basílica. Junto a todos los otros textos, el de las Sabinas es el que mejor se reconoce, que hablan de esos orígenes de la ciudad. Cuando se habla de los orígenes de la ciudad, está presente Rómulo, está presente Remo, se cuentan historias de la loba capitolina también, pero están las Sabinas. Entonces, esta imagen de las Sabinas en Roma era muy poderosa. La Basílica Emilia sí se conoce, está muy cerquita de la Curia, pegada al lugar donde se celebraba, donde se reunía el Senado, vamos, muy en el propio foro, y bueno, pongo aquí un mapa grande para que se vea, la flechita roja indica la Basílica y la flechita azul indica la Curia, pero está muy cerquita del foro. Esto es lo que se puede ver de la Basílica hoy, y estos son los bajorrelieves de las Sabinas. El rafto, esta imagen es recurrente, esta imagen es la que van a captar los pintores que voy a poner a continuación, occidentales, y llegamos a Picasso. Entonces, la cultura en Occidente, ¿qué cogemos del mito? Claro, si la historia de la pintura de Occidente, si no tuviese en cuenta las historias de los romanos y las historias de los griegos como fuente de inspiración, sería otra cosa muy distinta. Entonces, eligen el mito de las Sabinas. Pero hay algo muy llamativo, y a nivel de datos, de cuantitativos, ¿no? Gusta mucho más representar el rafto que representar la figura de la paz y la mediadora. Entonces, voy a seleccionar algunas pinturas, pero ya insisto, todo el resto que se puede hacer, que los pintores prefieren hablar, quizá porque sea incluso más llamativo, pero yo creo que no. Es decir, que la escena de la guerra también da lugar a hacer una escena pictórica muy impactante, ¿no? Pero se practica mucho más la de la guerra en la que aparece Virgilia, quiero decir, ¿no? Entonces es muy curioso que sí hay un cuadro de los poquitos sobre las mujeres sabinas como mediadoras, que es de Jacopo di Arcangelo, que se titula La reconciliación entre romanos y sabinos. Lamentablemente no la encontré. Es decir, por más búsquedas que hice, no la encontré, pero todo el mundo que habla de este tema la refleja. Y insisto que voy a partir de estos cuadros del siglo XV, muy poquitos, pero quiero señalar también que el mito de las Sabinas no se agota en la historia de la pintura de Occidente. Es decir, hay cine, hay música, hay literatura, y ahí hay un error, tenía que poner literatura en vez de cine. ¿Cuál es algún personaje, algún autor importante que ha tratado el mito de las Sabinas? Lo trata Durero en el año 1495, y esta obra se puede ver en el Museo Bonat. Se dice que, bueno, que le interesa, que coge el mito y es un estudio que le permite a él analizar el cuerpo humano. Se toleran todo tipo de licencias, ¿no? Como que las Sabinas están desnudas, imposible, si hubiese sido realidad. Entonces es un estudio sobre cómo se recompone, cómo se plasma el cuerpo humano. Hay otras licencias que te llaman más la atención, pero que son muy comunes, y es que también se trata de representar a las Sabinas vestidas, pero con ropajes de la época. Esto pasa muchas veces. Yo he visto a Cleopatra con ropajes de una dama del XVIII, en los frescos, en los tapices de Tiepolo, en Venecia, es imposible, pero les gusta. Y siempre se intenta plasmar el rapto, no hay consentimiento, las Sabinas son cogidas por la fuerza, ¿no? La biblioteca cierra en 10 minutos. Pero aquí cierran. Bueno, pues esta pintura, que a veces se atribuye a este autor, parece ser que es de Guido y Amico Spertini. Está en el Prado. Y luego hay una imagen muy poderosa en la plaza de la Signoria de Florencia, porque las Sabinas están muy presentes en esta plaza, y posiblemente a lo mejor pasa si no te das cuenta. Y es en esta composición de Gian Bologna, donde dice que además, bueno, en historia del arte, que yo no soy especialista en historia del arte, es muy importante esta creación porque es muy compleja, ¿no? Las tres figuras en vertical. Entonces es un modelo de arte escultórico, pero lo que yo quiero llamar aquí la atención es que están las Sabinas, no sé cómo utilizar esto,
tengo miedo a hacer algo, están, me voy a levantar, perdón, pero no sé, tengo miedo de utilizar esto y soy muy torpe con todas las sales. Las Sabinas están aquí. Y a mí me gusta mucho esta imagen, me gusta comentarla, porque todo el mundo va a esa plaza, cuando va a Florencia van a la Plaza de la Señoría, está abierta. Y aquí está Perseo, están hechas casi en la misma época. Esta es una obra muy conocida de Benvenuto Cellini. El cuerpo de la medusa está descabezado y él sostiene la cabeza de la medusa. Entonces, a un lado son imágenes de violencia contra las mujeres. Bien es cierto que es una medusa, entonces hay que cortarle la cabeza, ¿no? Pero estas imágenes es violencia contra las mujeres, belleza de las esculturas, sobre todo del caso de Gian Bologna, pero ya que hablamos de uso de las imágenes del mundo antiguo por el mundo contemporáneo, me voy a permitir alguna licencia, y la licencia que me permito es esta, que la cita Mary Beard en un trabajo que hizo sobre las mujeres y el poder, y es que en las elecciones del año 2016, Trump utilizó esta estatua y la medusa era la imagen de Hillary Clinton. Entonces, no lo he puesto aquí, pero utiliza todo tipo de merchandising, tazas, camisetas, todo tipo de cosas. Por lo visto hubo reacción, pero es una imagen. Yo no sé si hará lo mismo ahora con Kamala Harris, pero bueno, no lo sé. Espero que cambie, pero bueno. Es muy interesante que se haya utilizado esta imagen de Perseo. Él era Perseo. Seguimos con esas imágenes del rapto, ya estamos en el siglo XVII, están ya las mujeres no tan vestidas como aquí intentan ajustarse un poquito al modelo de la época, pero también en los museos capitolinos vemos en el siglo XVII el rapto. Rubens hizo dos pinturas del rapto de las Sabinas, que es el más importante, que está en la National Gallery de Londres, y este otro, que lo hizo poco antes de morir, no lo acabó y lo encargó un rey español, Felipe IV, y está en Bruselas, en una colección. Entonces dicen que se nota mucho en la historia de la pintura que no acabó el cuadro, ¿no? Entonces pongo aquí las dos imágenes, pero es lo mismo, el rapto, el movimiento, la violencia, etcétera, ¿no? Luego, la imagen más, incluso artísticamente, tiene mucho valor, es una Roma que no existe en ese momento. Roma no es nada en este momento, no tiene edificios todavía, pero ya Roma parece como si fuese la Roma de Augusto con todo tipo de edificios. Y el rapto de las mujeres, ¿no? Lo que sí se reproduce muy bien es cómo ellas se están viendo amenazadas, no quieren, es decir, la negativa de las mujeres a ser raptadas. Es muy interesante esta obra de Poussin que se cita constantemente, pero lo es mucho más la de Jacques-Louis David, que ha hecho maravillas desde mi punto de vista, otras obras pictóricas inspirándose en la literatura, en el mundo romano, ¿no? Porque haciendo una lectura de estas pinturas empezamos a ver cómo no se eligen al azar o por la atracción, sino que hay lecturas de tipo ideológico y político. Entonces, Jacques-Louis David es un ejemplo clarísimo. Jacques-Louis David había sido amigo de Robespierre. Cuando muere Robespierre es encarcelado, y cuando va a visitarle su mujer a la cárcel dirá, pues a ver si aparecen algunas mujeres como Orsilia y podemos conseguir algo. Y entonces le inspira esa visita de la mujer, le inspira este cuadro, porque está viendo que la revolución pues, va por otros derroteros. Entonces, la revolución es en 1769, esto es 10 años después, ¿no? Es decir, los sucesos fueron por otros, no eran los que esperaba Jacques-Louis David. Y aquí está esa Ercilia tan potente buscando la paz. La paz que en este momento en la Francia que vivía Jacques-Louis David, no existía. Tenemos imagen, hay muchas imágenes del rapto de las Sabinas, están por ahí en sitios que te sorprenden. Pues está en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, y puse un ejemplo hace poco que estaba en el Congreso de los Diputados. Y voy llegando a ese momento final, porque me sorprendió, yo lo desconocía, que Picasso eligiera el mito de las Sabinas. ¿Y por qué lo elige? Además, hay artículos al respecto, ¿no? Picasso está impresionado siempre, tiene compromiso, es decir, no es un hombre al margen de lo que está sucediendo a nivel internacional, hizo el Guernica, ¿no? Pero también hizo, que es un mito en sí, el cuadro, ¿no? Por los sucesos de la Guerra Civil Española, pero también, por ejemplo, cuando surge la guerra en Corea, empieza a pintar. Empieza a denunciar, sus obras denuncian la situación de la guerra de Corea. ¿Y por qué entre el 24 de octubre del año 62 y el 7 de febrero del año 63 pinta y pinta y pinta, dibuja y dibuja y dibuja, inspirándose en el mito de las Sabinas?
Pues porque está temiendo que se provoque, que pueda haber un gran conflicto internacional. Y el conflicto internacional se había planteado en octubre, cuando la Unión Soviética en ese momento, con Khrushchev, quería poner misiles nucleares en la isla de Cuba. Entonces eso provocó un gran revuelo internacional. Fueron 5 días que se temió, porque había hubo una reacción de Estados Unidos, en ese momento estaba Kennedy, que moriría, por cierto, el año después, en noviembre del 63, y no se sabía lo que iba a pasar. Entonces Picasso quedó conmocionado por esta situación, por lo que podía venir, y empieza, para denunciar y para mostrar su preocupación, elige el mito de las Sabinas. Las Sabinas son víctimas, y son esas víctimas que puede haber en el caso de que estas negociaciones entre Estados Unidos y lo que antes era la Unión Soviética fracasaran. Entonces, Picasso, el mito de las Sabinas, tiene esta lectura. Es, yo creo, realmente interesante el uso que se ha podido hacer. En la Revolución Francesa se busca la paz y el desgarro de esas víctimas, que son mujeres y que han sido violentadas y raptadas, inspira lo que puede suceder en ese mundo que teme para que vaya por unos derroteros de guerra, ¿no? El que teme Picasso. Bueno, pues con estas imágenes, y sin prolongarlo mucho más, creo que las Sabinas constituyen, sin duda alguna, un mito que surge en el mundo romano, pero que se ha transformado en un mito romano intemporal, ¿no? Y un mito romano que se inspira y que recrea la violencia sobre las mujeres, las violaciones, el rapto, un rapto que va seguido de violación, ¿no? Una violencia que está justificada por los romanos porque de alguna manera necesitan mujeres para casarse con ellas, para que sean las madres de su descendencia, y eso será bueno para Roma. No se le preguntó a las Sabinas, ¿no? Es curioso que estas mujeres que se sintieron amenazadas, que no querían irse con los romanos, primero rechazan esos sucesos, esos episodios trágicos, pero luego los acaban defendiendo, y acaban defendiendo la causa de los que han sido sus raptores, ¿no? Desde ser una extranjera, una víctima, pasa a ser una ciudadana que acaba defendiendo Roma, ¿no? Y el romano, que es un ser que amenazaba, de ser ese ser amenazante, pasa a ser un ser protector. ¿Por qué? Va a ser el marido que funda una familia en la que están las Sabinas. El ejemplo que mejor los simboliza, sin duda alguna, es Ersilia, que por otro lado no sabemos muy bien quién era, aunque nos guste decir que era la primera mujer de Roma. Es la que defiende la paz que va a beneficiar a Roma, porque al final a quien beneficia es a Roma, y defiende el concepto de una familia que va a ser la base de la sociedad romana, ¿no? Entonces, es una labor de mediadora y sabe cómo utilizar a estas mujeres que van al campo de batalla, pero no van a luchar, van a buscar la paz. Y el gesto que ellas protagonizan y que ellas exhiben es el gesto de la suplicante, no negocia en términos de igualdad, suplica. Y para enternecer a los rivales en ese momento, llevan a sus bebés, a sus niños, sobre todo, y a sus niñas, ¿no? El mito de las Sabinas, no lo olvidemos, transforma la violencia contra las mujeres en paz, en concordia. Pero en el fondo está defendiendo un control masculino sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hay una absoluta manipulación de lo que sería la ausencia absoluta del consentimiento femenino. Las Sabinas sirvieron a los romanos, se utilizaron, fueron abandonadas por los propios padres y por los propios hermanos, a los que luego ellas quieren defender, no quieren que se mueran, aunque las abandonaron. Entonces hay una manipulación de esa ausencia del consentimiento femenino. Es una gran lectura. Y esto ha atravesado el tiempo, ¿no? Quizá el componente del rapto de las Sabinas es violencia, carga erótica, carga emocional. Son muchos datos para intentar plasmarlos luego en una obra pictórica. Pero no solamente los pintores, sino que también hay novelistas que lo han, alguno, y pongo aquí uno de García Pavón que encontré, pero que yo tengo que buscar esta novela como sea, porque es del año 1969, y pongo el texto, yo no lo conozco, Es El rapto de las Sabinas en el caso del vizcaíno fingido y las suecas lesbianas, felizmente esclarecido por el mejor policía de España, Manuel González, alias Plinio, jefe de la Guardia Civil de Tomelloso de Ciudad Real.
yo voy a buscar, no sé por dónde, pero este libro yo tengo que leerlo, porque a ver qué cuenta este hombre para mezclar las Sabinas con este señor que era el jefe de la Guardia Civil de Tomelloso en los años 60. Entonces, no simplemente, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pero hay más, Zorrilla también, es decir, que inspira muchas obras. Hay poemas, hay música y hay películas. Hay películas de los años 60. Hay una muy antigua, por lo visto, cuando empieza el cine, y hay dos, una mexicana y otra que es de los años, una coproducción, que intenta, estas, tanto la de Gut como la de Potier, intentan reconstruir el mundo antiguo, ¿no? Pero, ¿a dónde llegamos con el mito? Pues a películas que aparentemente son inocentes, graciosas, pero que están volviendo al mito de las Sabinas. Y es 7 novias para 7 hermanos. Es decir, el raptar a las mujeres y nos las llevamos. Hay más películas, pero es que hay otra película que me parece que es un hombre tranquilo, es muy graciosa, que se desarrolla del hombre que vuelve a Irlanda y se rapta a la mujer. Se la lleva y además al final todo el mundo feliz, por fin. Eso es una lectura tremenda la que se hace, ¿no? Entonces, en 7 novias para 7 hermanos es una película que es divertida, bueno, claro, es de los años 50. Para gente más joven dirán, bueno, esto no hay quien lo aguante, seguramente, pero bueno, es una película que tiene como muy, muy inocente, pero hay rapto. Los hermanos se llevan a las mujeres y todo el mundo, qué bien que al final los hermanos tienen a las mujeres. Cuidado con esas sensaciones que produce en el público, porque estamos naturalizando la violencia contra las mujeres. Entonces, voy a intentar, pero eso yo ya no sé si lo voy a conseguir, acabar, después de esta historia que es trágica, con una escena divertida de las 7 novias para 7 hermanos, y tenemos aquí un técnico maravilloso que va a ponerme el enlace. Si alguien quiere alguna bibliografía, ¿me dejas un momentito nada más? Sí. Citar que, bueno, pues hay trabajos sobre violencia como el de Dolors Molas, que es una especialista en violencia y tiene cosas muy interesantes sobre la violencia en general, y puedes analizar bien el alcance de lo que significa el caso de las Sabinas. Y Mary Beard, cuando tenía menos repercusión mediática y hacía trabajos muy, muy académicos a la vieja usanza, pues en el año 99 hizo un gran trabajo, un artículo interesantísimo, muy corto, sobre los mitos de las Sabinas, ¿no? Y si alguien tiene interés en ver Mito de las Sabinas en presente y pasado, recomiendo encarecidamente el trabajo de Macías Villalobos, que se puede descargar de internet, que está en la revista Minerva del año 2008. Entonces, sin ningún problema, cualquier persona que quiera bibliografía, yo se la proporciono con muchísimo gusto. Y ahora, para despedirnos con esta imagen, pues vamos a ver 7 novias para 7 hermanos. Es el rapto de las Sabinas, pero el rapto femenino, pero en el siglo XX. Y nos divierte, es decir, que te ríes, el problema es que te ríes. Dura 1 minuto y medio, ¿no? Hey, come on, everybody, get your partners. There's going to be dancing.